Pero es que además, cuando uno compara objetivamente embriones reales con las planchas de Haeckel, uno ve que realmente retocó hasta el punto de la falsificación. Además, el ideario evolucionista de Haeckel le llevaría a concluir que la aniquilación de un bebé inválido o un discapacitado era un deber justificado. Haeckel declararía lo siguiente: qué gran cantidad de problemas y tristezas para sus familias, y qué gran gasto privado y público. Cuánto de este dolor y gasto nos ahorraríamos si la gente se convenciera a sí misma de liberar de sus indescriptibles pesadillas lo incurable con una dosis de morfina. Por si fuera poco, Haeckel sería una de las tantas personas educadas de la época que creían en el poligenismo. En otras palabras, el hombre blanco procedía de una raza distinta a la de los negros, la cual era más primitiva y cercana a los simios. No es de extrañar, por tanto, que Haeckel fuera uno de los primeros en hablar claramente sobre la cuestión judía. Así, este naturalista alemán se involucraría de lleno en la política y sería de gran influencia sobre la posterior aparición de la ideología nazi. Otro de los grandes logros de Haeckel sería con el eslabón perdido, el cual, según él, no se encontraría en África, como creía Darwin, sino en Asia. Haeckel, convencido de su hipótesis, mandaría dibujar el tan ansiado lazo entre el mono y el hombre, el Pithecanthropus halalus, que significa el hombre simio sin voz. Haeckel fue muy ridiculizado por muchos colegas por este cuadro, porque claro, imponía su imaginación. En lugar de explicar datos que se encontraban, se inventaba datos que no existían, y con la esperanza de que se tenía que encontrar, porque como la evolución era cierta, se tenía que encontrar el puente entre los simios y los hombres, tenía que existir. Haeckel nunca llegaría a encontrarlo. Sin embargo, otra persona proclamaría haberlo hallado: el devoto seguidor de Haeckel, Eugène Dubois. Entonces, Eugène Dubois decidió que él iba a ser quien encontrase el eslabón perdido, el Pithecanthropus, que ya existía en cuadro, pero todavía no existía con datos en la mano. En la isla de Java, que hoy es Indonesia, encontró unos restos, unos huesos. En concreto encontró un cráneo, 3 dientes y un fémur. Cuando encontró el fémur humano, también había algunos molares humanos por allí. Telegrafió a Haeckel consultándole, y Haeckel telegrafió de vuelta diciendo: del inventor del Pithecanthropus a su feliz descubridor. Estos restos no aparecieron en el mismo lugar, había 15 metros de diferencia entre unos y otros, por lo tanto no podemos afirmar que pertenecieran al mismo individuo. De todas formas, el análisis posterior confirmó que 2 de estos dientes pertenecen a un orangután y el tercero era humano. Por cierto que también tiempo antes de morir, también Dubois reveló que había encontrado 2 cráneos humanos en un terreno que geológicamente se correspondía con el de Solo, el río Solo, donde había encontrado el hombre de Java. Entonces, como podía encontrarse el hombre junto con su antecesor, esto en base a la tesis evolutiva no cuadra, ¿no? No obstante, Dubois seguiría aferrándose a la idea de que su hallazgo era sin duda los restos de un simio evolucionado, un eslabón perdido. Los paleontólogos evolucionistas, en su celo por encontrar evidencias que confirmen su teoría, se han equivocado varias veces en la interpretación de los hechos. Uno de los casos más claros fue el hombre de Piltdown, que fue encontrado en el sur de Inglaterra. Estos restos de cráneo, encontrados por Charles Dawson, serían avalados por gran número de científicos. Por su parte, la prensa internacional haría gran eco de esos restos tan preciados.
40 años más tarde, cuando estos restos fueron expuestos a la comunidad científica y se pudieron estudiar detenidamente, se descubrió que parte de ellos procedían de un mono y parte de un hombre, que los huesos habían sido modificados, habían sido envejecidos de forma artificial para hacer creer que efectivamente procedían de un hombre mono. Hoy día todo el mundo reconoce que el hombre de Piltdown es uno de los fraudes evolucionistas más conocidos de la historia de la ciencia. Por otro lado, al poco tiempo de descubrirse los restos de Piltdown y por tanto de no conocerse todavía la verdad, Estados Unidos daría noticias de un nuevo descubrimiento: el hombre de Nebraska. Lo que destaca mucho es en la prensa de aquel día, en cómo se publicitó este descubrimiento con unos dibujos de este hombre andando en posición simiesca, con la fauna atrás, ¿no? Donde su mujer estaba en un río, digamos, haciendo sus labores. Digamos, todo este lujo de detalles con el que se ilustraba este descubrimiento partía a partir de un solo diente que se había encontrado. Y aquel descubrimiento fue avalado por el profesor Henry Fairfield Osborn, que era a la sazón director del Museo Field de Historia Natural. Curiosamente, Osborn sería una de las personas en avalar el descubrimiento de Piltdown, además de crear su propia teoría acerca del mismo. Este descubrimiento del hombre de Nebraska tuvo su relevancia histórica porque en aquel momento, en los años 20, fue cuando se realizó el famoso juicio Scopes. El juicio Scopes, uno de los procesos judiciales más célebres sobre la evolución, fue un caso legal al que se acusaba a John Scopes de haber enseñado evolución humana en el estado de Tennessee, lo cual estaba prohibido bajo la ley Butler. En las escuelas públicas no se podía enseñar que el hombre venía de mono. Primero, porque no estaba demostrado. Segundo, porque la población del estado de Tennessee tenía su voto y era una ley que había sido promulgada representando a sus ciudadanos. Entonces la Asociación Americana de Libertades Civiles planteó un caso prueba, en el que convencieron a un profesor de deportes que se autoinculpase que había enseñado evolución para probar la ley Butler y para ver si luego se podía derrotar esta ley en instancias superiores. Ya sabían que el profesor quedaría condenado, multa de $100 y nada más, no había presión, no había toda la comedia que se pone en las películas como La herencia del viento. Es curioso porque, digamos, una de las partes, la parte que tomaba la posición evolucionista, se mofaba de la otra parte, que era un hombre que además era originario de Nebraska y que le hacía toda serie de burlas porque habían encontrado este diente que era un hombre de Nebraska igual que él, ¿no? Naturalmente, aquel juicio, el profesor fue condenado, pero al final hubo un tema técnico, la cosa no siguió adelante y la cosa quedó como Rosario de la Aurora, excepto por un factor. Hicieron una campaña de la que se hizo eco mucha otra prensa de todos los Estados Unidos, ridiculizando el cristianismo, ridiculizando el relato bíblico de los orígenes y poniendo pues, al profesor evolucionista como gran héroe del día, y era todo falso. Tan falso que Scopes en aquel momento ni siquiera tenía novia. Diles que lo lamentas, que fue una equivocación. ¿Puedes decirle? ¿Que si me permiten salir de la cárcel dejaré de pensar? ¿Lo soportarías, Raquel? Estaríamos juntos al menos. No podría ser. Luego, posteriormente, el profesor Scopes dijo que él ni se acordaba que sí hubiese enseñado evolución, que desde luego no recordaba haber enseñado tal cosa. Pero esto fue en declaraciones posteriores, cuando estaba todo hecho y toda la propaganda y todo el daño ya hecho. Además, Scopes declararía en privado que sus estudiantes habían sido instruidos por los mismos abogados a mentir en el estrado. El profesor, temiendo a sus abogados, nunca llegaría a revelar la verdad.
Ya fue un gran éxito de propaganda en el que El hombre de Nebraska tuvo una gran parte, por cierto. Y que luego fue este diente, 2 años más tarde, la misma revista Science publicaba que no se trataba de un diente de un humano, sino que se trataba de un diente de un cerdo. A pesar del fracaso del hombre de Java y Nebraska, los paleontólogos no perderían los ánimos. Desde entonces se encontrarían varios supuestos eslabones perdidos. Sin embargo, ninguno sería tan convincente como el encontrado en 1974 por Donald Johanson, en Etiopía. Un fósil llamado Lucy. Escucha, el otro día estaba en un museo y ¿sabes qué me contaron? ¿Qué? Que la primera mujer sobre la Tierra se llamó Lucy. ¿Y eso debe animarme? Sí. No. Bueno, Lucy es otra propuesta de eslabón perdido, que también tiene muchas similitudes con el fenómeno del hombre de Nebraska. Es decir, el fósil que se encontró no tenía pies, sin embargo los modelos que se presentan en los museos, los pies son perfectamente humanos, tampoco tenía restos de manos, sino que las manos son perfectamente humanas y son todas estas características que le da este aire humano. Hay alguna foto en la que Lucy se representa con cara incluso pensativa, ¿no? Y con los ojos también con el blanco de los ojos, que es una característica humana, para dar esta imagen de verosimilitud, que sin embargo no tiene una base científica real, ¿no? Johanson admitiría que el cráneo de Lucy, tan pequeño como el de un chimpancé, no podía ser evidencia de evolución, por lo que concluiría que la prueba se encontraba en su bipedismo. En otras palabras, Lucy empezó a caminar de manera erguida antes de desarrollar su cerebro. Así, Johanson postularía que la evidencia se encontraba en su cadera. Una anécdota bastante característica, bastante ilustrativa sobre el tema de Lucy es el tema de su cadera. Su cadera no tiene una forma que pueda permitir a la especie de caminar de manera erguida. Por lo tanto, bueno, lo que se imaginó, lo que se postuló es que posiblemente esa cadera durante el proceso de fosilización pues se hubiera aplanado, se hubiera deformado. Según el anatomista Owen Lovejoy, estos pedazos de cadera, al cabo de millones de años bajo fosilización, habrían acabado formando una pelvis con una forma diferente a la original, la cual habría estado supuestamente adaptada para el bipedismo. Lovejoy decidió que podría restaurar la pelvis a su forma original. No quería alterar el original, así que hizo una copia con yeso. Cortó las piezas dañadas y las juntó otra vez en la forma que se... Tengo tanto que contar, ¿por dónde empezar? El mundo es un lugar en el que se siente pesar. A pesar del aviso que ya dimos, no quieres escuchar. Y el mundo a punto de estallar está. Me tacharán de antisemita por luchar contra el sionista.